¿Qué más pues, parceros? Espero que todos estén súper bien. Para el que no me conoce, mi nombre es David Acevedo y hoy voy a responder una pregunta que me hacen frecuentemente, y es de ¿cuál es la mejor época para viajar a Francia? O bueno, incluido también Europa. Así que quiero hablarles, según mi experiencia, de cuál es esa época que yo considero que es la mejor para poder viajar. Así que bueno, vamos a caminar un poco y así quiero darle la bienvenida a todos ustedes a otro nuevo capítulo de Frañoleando. Oh, yeah. Bring you home. Yeah, come on. Ahora bien, para aclarar, no les voy a dar una fecha exacta ni un día exacto en el que ustedes deban de viajar. Les voy a hablar según mi experiencia cuál es esa época del año dependiendo de la temporada, para que ustedes puedan tomar la decisión de venir según las ventajas o desventajas que yo he visto, dependiendo de sea para venirse de vacaciones o sea para venirse a emigrar y quedarse acá. Y así ustedes puedan tomar la decisión de cuál es esa época del año que más les corresponde a ustedes según lo que ustedes desean. Bueno, vamos a comenzar por la época de invierno, que fue la época en la que yo llegué. Yo llegué aquí más o menos el 15 de febrero y esa es una de las épocas más frías del año. Entre enero y febrero es la más fría. Invierno comienza desde diciembre hasta febrero. Y esta época yo no la recomiendo mucho para venir a trabajar, porque el trabajo normalmente en esta época disminuye bastante, a no ser de que vayas a ir hacia uno de los lugares donde se hacen vacaciones de invierno, que serían los Alpes o las zonas donde hay montañas con nieve. Y en la época de vacaciones, pues yo la recomiendo porque es una vista diferente a lo que tenemos en Latinoamérica. Aquí se ven los árboles ya peladitos y eso es algo que es diferente para nosotros, aparte de la nieve, que a veces también aquí neva, no neva todo el tiempo, pero cuando hay nieve es un espectáculo muy chévere de ver. Y bueno, otra de las cosas es que, por ejemplo, en invierno tú vas a poder disfrutar un poco más de los espectáculos nocturnos que hacen en Francia, o por lo menos aquí en París, de por ejemplo ver la Torre Eiffel alumbrada, o por ejemplo ver las calles de París alumbrada, que eso hace que París tenga otra cara, otra visión. Y va a ser más fácil para vos si vos te vas a, por ejemplo, a hospedar a los alrededores de París, porque va a ser mucho más sencillo para vos el transporte. Creo que es una buena experiencia venir en esa época porque va a ser mucho más fácil la adaptación durante todo ese tiempo al próximo invierno, y vas a tener la posibilidad de conseguir muchas más cosas para adecuarte para esa época del año. Y la próxima Navidad o las próximas épocas de invierno va a ser mucho más fácil para vos, pues ya tuviste un recorrido en esta época donde te adaptaste más fácil, a diferencia si llegas en una época como verano, que hace mucho calor, y cuando llegue el verano pues vas a decir, pucha, esto no es lo mío, y quién sabe si te gusta y posiblemente emprendas camino para otro lugar. Bueno, otra de las épocas del año en las que pueden ustedes venir es en la época de primavera. Esta ya viene desde marzo hasta mayo, finalizando mayo, y es una época que yo considero que si quieren venir de vacaciones es espectacular, porque van a ver florecer las cosas, va a haber mucho más color, ya no hace tanto frío y el día es un poco más largo, a diferencia que en invierno.
Y bueno, es un poco más costoso que invierno venir de vacaciones, porque la época que yo considero que es más económica para venir a Europa es en invierno. Para salir de Europa es más caro, pero para venir acá es la más fácil, más económica. Y creo que todavía no es tan caro la época de primavera como en verano, que sería la más cara, que ahorita hablaremos de ella. Y bueno, otra de las ventajas de esta época es que en esta época es donde se empieza a reclutar personal para la época de verano. Así que si ustedes vienen en esta época van a tener muchas más probabilidades de conseguir un trabajo. Lo que sí es que casi siempre es para comenzar en época de junio, julio y agosto. Pero esta época es mucho más fácil encontrar trabajo que en la época de invierno. Y bueno, otra de las épocas para venir puede ser el verano. Esta es la más escogida para las vacaciones, porque el día es demasiado largo, oscurece súper tarde, por ahí a las 10 de la noche apenas está oscureciendo. Lo malo es que a esa hora el transporte ya es muy tedioso para las personas que van a hospedarse a los alrededores de París, y es muy complicado si usted quiere ver, por ejemplo, la Torre Eiffel alumbrando. Pero es una época donde usted el día le rinde muchísimo y va a conocer bastante, aunque también hace demasiado calor, que es un calor muy duro para caminar. Pero bueno, estamos en estas épocas de cambio climático, que por ejemplo hoy estoy grabando en época de verano y está haciendo un poco de frío. Para venir y vivir acá y empezar a una época laboral en Francia, pues es una época excelentísima, porque como viene tanto turista, pues hay muchísimas más ofertas de trabajo, sobre todo para las áreas de restaurantes y hotelería, y para el tema del turismo. Esta época es esencial si vos querés venir aquí a trabajar, y por ejemplo si manejas diferentes idiomas, o el inglés por ejemplo como mínimo, o si manejas ya también el francés, va a ser muy bueno para vos si querés buscar un trabajo. Y si venís con una visa de trabajo como la BBT, va a ser mucho mejor para vos venir en estas épocas, aunque es mucho más caro todo. Van a incrementar, digamos que puede ser en un 100% los tiquetes aéreos, el hospedaje, y hasta también la comida va a incrementar. Bueno, la última época del año que yo considero que pueden venir para viajar, que para mí, si se vienen de viaje, es la mejor, es el otoño, que estaba más o menos desde septiembre, octubre, hasta finalizando noviembre. Y esta época me parece que es muy bonita para conocer muchos lugares, porque hay muchos árboles coloridos, porque sus hojas empiezan a ponerse de colores, se pueden hacer muy bellas fotos, no es tan costoso como el verano. Hace un buen clima, llueve un poco, eso sí, pero tiene como todas esas partes de no hacer mucho calor y tampoco hacer mucho frío, entonces creo que es estupenda para venir de viaje. Para el trabajo yo considero que no es tan buena como primavera, pero sí viene siendo mucho mejor que el invierno para conseguir trabajo. Y en lo económico es una de las épocas más baratas para viajar. Así que si ustedes quieren venir en esta época, para mí esta época es la mejor. Bueno, pues parceros, espero que hayan aprendido un poco más de esta cultura francesa, un poco más de lo que vive un emigrante en tierras francesas, que hayan aprendido también de cuál es esa época que les puede convenir más
dependiendo de lo que ustedes quieran hacer acá. Y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por dedicarles estos minutos para ver más de nuestro contenido en Frañoleando. Muchas gracias, Dios les pague y hasta la próxima.